¿podemos decir que el tiempo existe? La respuesta a esta pregunta puede parecer obvia, basta con mirar un calendario o un reloj, pero los avances en la física sugieren que la inexistencia del tiempo es una posibilidad abierta y que deberíamos tomarla en serio. ¿Pero esto qué significa? Paradójicamente, tomará algo de tiempo explicarlo, y aunque el tiempo no exista, nuestras vidas seguirán como de costumbre. La física está en crisis. Durante el último siglo hemos explicado el universo con dos teorías físicas tremendamente exitosas, la relatividad general y la mecánica cuántica. La mecánica cuántica describe cómo funcionan las cosas en el mundo increíblemente diminuto de las partículas y las interacciones entre ellas. La relatividad general describe el panorama de la gravedad y cómo se mueven los objetos. Ambas teorías funcionan extremadamente bien por derecho propio, pero se cree que las dos están en una especie de conflicto. Aunque la naturaleza exacta del conflicto es controvertida, los científicos generalmente están de acuerdo en que ambas teorías deben reemplazarse por una nueva teoría global. Los físicos quieren producir una teoría de la gravedad cuántica que reemplace la relatividad general y la mecánica cuántica al mismo tiempo que captura el extraordinario éxito de ambas. Tal teoría explicaría cómo funciona el panorama general de la gravedad en la escala diminuta de las partículas. Resulta que producir una teoría de la gravedad cuántica es extraordinariamente difícil. Un intento de superar el conflicto entre las dos teorías es la teoría de cuerdas. Esta teoría reemplaza las partículas con cuerdas que vibran en hasta 11 dimensiones. Sin embargo, esta teoría se enfrenta a una dificultad adicional. La teoría de cuerdas proporciona una variedad de modelos que describen un universo en términos generales como el nuestro, y en realidad no hacen predicciones claras que puedan probarse mediante experimentos para determinar qué modelo es el correcto. En las décadas de 1980 y 1990, muchos físicos se sintieron insatisfechos con la teoría de cuerdas y propusieron una serie de nuevos enfoques matemáticos para la gravedad cuántica. Uno de los más destacados adopta este mismo nombre y propone que el tejido del espacio y el tiempo está hecho de una red de fragmentos discretos extremadamente pequeños o de una especie de bucles. Uno de los aspectos notables de la gravedad cuántica de bucles es que parece eliminar el tiempo por completo. La gravedad cuántica de bucles no es la única que abolió el tiempo. Varios de los otros enfoques también parecen eliminar este concepto como un aspecto fundamental de la realidad. Así que sabemos que necesitamos una nueva teoría física para explicar el universo y que esta teoría podría no incluir el tiempo. Supongamos que tal teoría resulta ser correcta. ¿Se sugeriría que el tiempo directamente no existe? Tal como afirma el matemático y profesor universitario Sam Baron en un artículo publicado en The Conversation, necesitamos aportar una perspectiva radical de lo que significa existir. Comenta: la existencia de las sillas y las mesas o las mismas personas no pueden ser validadas por ninguna teoría de la física, pero aún así seguimos aceptando que existen. ¿Por qué? Porque asumimos que tales cosas existen en un nivel más alto que el nivel descrito por la física. Decimos que las mesas, por ejemplo, emergen de una física subyacente de partículas que zumban alrededor del universo. Pero aunque tenemos una idea bastante clara de cómo se podría hacer una mesa con partículas fundamentales, no tenemos idea de cómo se podría hacer el tiempo con algo más fundamental. Entonces, a menos que podamos encontrar una buena explicación de cómo surge el tiempo, no está claro que podamos simplemente asumir que el tiempo existe como lo concebimos. El tiempo podría no existir en ningún nivel, siendo una forma de percepción secuencial de un núcleo existencial. Decir que el tiempo no existe en ningún nivel es como decir que no hay mesas en absoluto. Tratar de arreglárselas en un mundo sin mesas puede ser difícil, pero arreglárselas en un mundo sin tiempo parece evidentemente desastroso. Toda nuestra vida está construida alrededor del tiempo. Nosotros planificamos para el futuro, a la luz de lo que sabemos sobre el pasado. Responsabilizamos moralmente a las personas por sus acciones pasadas, con miras a reprenderlas más adelante.
Nos creemos agentes o entidades que pueden hacer cosas, en parte porque podemos planear actuar de una manera que traerá cambios en el futuro. Pero ¿de qué sirve actuar para provocar un cambio en el futuro cuando en un sentido muy real no hay un futuro por el cual actuar? ¿De qué sirve castigar a alguien por una acción pasada cuando no hay pasado y por lo tanto aparentemente no existe tal acción? El descubrimiento de que el tiempo no existe parecería detener el mundo entero. No tendríamos ninguna razón para levantarnos de la cama. En realidad hay una manera de salir del lío. Si bien la física podría eliminar el tiempo, parece seguir evidenciando la causalidad, el sentido en el que una cosa puede provocar otra. Quizás lo que nos está diciendo la física entonces es que la causalidad y no el tiempo es la característica básica de nuestro universo. Si eso es correcto, entonces la agencia aún puede sobrevivir, porque es posible reconstruir un sentido de agencia enteramente en términos causales. También es de relevancia apuntar a las declaraciones de Carlo Rovelli, físico teórico italiano. La ingesta puntual de LSD resultó ser la semilla de su interés por la física en general y por la cuestión del tiempo en particular. Recuerda: fue una experiencia extraordinariamente fuerte que me conmovió también intelectualmente. Entre los fenómenos extraños estaba la sensación de que el tiempo se detenía. Sucedían cosas en mi mente, pero el reloj no avanzaba, el flujo de tiempo ya no pasaba. Era una subversión total de la estructura de la realidad. Pensó: bueno, es una sustancia química que está cambiando las cosas en mi cerebro. Pero ¿cómo sé que la percepción habitual es la correcta y esta no? Si estas dos formas de percibir son tan diferentes, ¿qué significa que una es la correcta? El trabajo de Rovelli como físico, en términos crudos, ocupa el gran espacio dejado por Einstein por un lado y el desarrollo de la teoría cuántica por el otro. Si la teoría de la relatividad general describe un mundo de espacio-tiempo curvo donde todo es continuo, la teoría cuántica describe un mundo en el que interactúan cantidades discretas de energía. En palabras de Rovelli, la mecánica cuántica no puede lidiar con la curvatura del espacio-tiempo y la relatividad general no puede explicar los quantum. Entonces, ¿cómo encaja el tiempo en la obra de Rovelli? Einstein ya mostró al mundo que el tiempo es relativo. El tiempo pasa más lentamente para un objeto que se mueve más rápido que otro objeto, por ejemplo. En este mundo relativo, una hora absoluto carece más o menos de sentido. El tiempo, entonces, no es una cualidad separada que fluye impasible a nuestro alrededor. El tiempo es, en palabras de Rovelli, parte de una geometría complicada entretejida con la geometría del espacio. Para Rovelli hay aún más. Según su teoría, el tiempo mismo desaparece en el nivel más fundamental. Sus teorías nos piden que aceptemos la noción de que el tiempo es simplemente una función de nuestra percepción humana borrosa. Vemos el mundo solo a través de un espejo oscuro. Estamos viendo el juego de sombras de Platón en la caverna. Según Rovelli, nuestra innegable experiencia del tiempo está indisolublemente ligada a la forma en que se comporta el calor. En la obra El orden del tiempo pregunta por qué podemos conocer solo el pasado y no el futuro. Sugiere que la clave es el flujo unidireccional de calor de los objetos más cálidos a los más fríos. Un cubo de hielo que se deja caer en una taza de café caliente enfría el café. Pero el proceso no es reversible, es una calle de sentido único, como lo demuestra la segunda ley de la termodinámica. El tiempo también es tal como lo experimentamos, una calle de sentido único. Lo explica en relación con el concepto de entropía, la medida del desorden de las cosas. La entropía era menor en el pasado, la entropía es mayor en el futuro, hay más desorden y hay más posibilidades. El mazo de cartas del futuro es confuso e incierto, a diferencia del mazo de cartas ordenado del pasado, pero la entropía, el calor, el pasado y el futuro son cualidades que no pertenecen a la gramática fundamental del mundo, sino a nuestra observación superficial del mismo. Rovelli indica: si observo el estado microscópico de las cosas, entonces la diferencia entre el pasado y el futuro se desvanece.
En la gramática elemental de las cosas no hay distinción entre causa y efecto. La visión de Rovelli es que no hay contradicción entre una visión del universo que hace que la vida humana parezca pequeña e irrelevante y nuestras penas y alegrías cotidianas, o de hecho, entre la ciencia fría y nuestras vidas espirituales internas. Somos parte de la naturaleza y, por lo tanto, la alegría y la tristeza son aspectos fundamentales de la naturaleza misma. La naturaleza es mucho más rica que solo conjuntos de átomos. También hay un momento en su obra Seven Lessons en el que compara la física y la poesía. Ambas intentan describir lo invisible. Podría agregarse que la física, cuando se aparta de su lenguaje nativo de ecuaciones matemáticas, se basa fuertemente en la metáfora y la analogía. Rovelli tiene un don para las comparaciones memorables. Nos dice, por ejemplo, cuando explica que el suave flujo del tiempo es una ilusión, que los acontecimientos del mundo no forman una cola ordenada como los ingleses, sino que se amontonan caóticamente como los italianos. Comenta que el concepto de tiempo ha perdido capas una tras otra, pieza por pieza. Nos quedamos con un paisaje vacío, azotado por el viento, casi desprovisto de todo rastro de temporalidad, un mundo despojado de su esencia que brilla con una belleza árida e inquietante. Rovelli comparte ese sentido del lugar de la humanidad en la naturaleza, a la vez una parte de la estructura del universo y además en una posición particular para maravillarse de su gran belleza. Es una visión racionalista, una que sostiene que al comprender mejor el universo, al descartar las falsas creencias y la superstición, uno podría disfrutar de una especie de serenidad. Aunque Rovelli también reconoce que la esencia de la humanidad es el amor, el miedo, el deseo y la pasión, todo lo que tiene sentido al final en nuestras breves vidas es ese pequeño lapso de tiempo que se nos asigna. Cuando nos despertamos de un sueño vívido, somos vagamente conscientes de que el sentido del tiempo que acabamos de experimentar era una mera ilusión.